Si muriera antes de despertar, de William Irish. Narrado por Jesús Javier Pérez. La pequeña que ocupaba el pupitre frente al mío en el quinto A se llamaba Millie Adams. No me acuerdo muy bien de ella, porque yo tenía 9 años por aquel entonces. Ahora voy a cumplir 12. Lo que sí recuerdo con toda claridad son aquellos 3 caramelos, los 2 que le dieron y el que nunca le llegaron a dar, y también que, un buen día, no la volvimos a ver. Mis compañeros y yo solíamos molestarla mucho. Más adelante, cuando ya fue demasiado tarde, me arrepentí de haberlo hecho. Y no era porque tuviéramos nada contra ella, sino simplemente porque era una chica. Llevaba el cabello peinado en trenzas que le colgaban por la espalda, y yo me divertía metiéndoselas en el tintero o pegando en ella chicles mascados. Más de un castigo me pusieron por ese motivo. Solía seguirla por el patio de la escuela a la hora del recreo, y le tiraba de las trenzas gritándole «Ding dong», como si fueran campanas. En una ocasión ella me dijo «Te voy a denunciar a un policía». «Bah», le contestaba yo para desanimarla. «Mi padre es inspector de tercera, que es más que un policía». «Bueno, entonces te denunciaré a un inspector de segunda, que es más importante que uno de tercera». Esa contestación me fastidió, así que por la tarde, cuando volví a casa, le pregunté a mi padre lo que representaba aquella diferencia. Mi padre miró un poco avergonzado a mi madre y fue ella la que me contestó. «No hay demasiada diferencia. Se necesita un poco más de experiencia. Eso es todo. Tu padre llegará a ser uno de ellos, Tommy, cuando tenga 50 años». Esto pareció mortificar a mi padre, pero no dijo nada. «Yo seré inspector cuando sea mayor», dije. «Dios nos libre», exclamó mi madre. Me dio la impresión que más que hablar conmigo, hablaba con mi padre. Siempre llegando tarde a las comidas, levantándose a medianoche, arriesgando la vida. Y la mujer, sin saber cuándo lo verá llegar en camilla o siquiera lo volverá a ver. ¿Y todo para qué? Por una pensión que apenas alcanza para no morirse de hambre, una vez que les has entregado toda tu juventud y tus fuerzas, y ya no les sirves para nada. A mí me pareció fantástico. Mi padre sonrió. Mi padre también fue inspector, y yo recuerdo haber dicho las mismas cosas cuando tenía la edad de Tommy. Y mi madre me contestaba como tú. «No puedes disuadirlo, lo lleva en la sangre». «Será mejor que te vayas haciendo a la idea». ¿Sí? Pues yo se lo sacaré con sangre, aunque tenga que usar el palo de una escoba para disuadirlo. Pero volviendo a Millie Adams. Tanto la molestábamos que adquirió la costumbre de tomarse el almuerzo en el aula, en lugar de hacerlo en el patio. Un día, en el momento en que yo me disponía a salir de clase, Millie abrió la cajita en que llevaba su almuerzo, por lo que pude ver el caramelo amarillo que había en su interior. No era de los más baratos, sino de los que costaban 5 centavos cada uno. Y los amarillos son de limón, mis preferidos. Por ese motivo me quedé y traté de hacer las paces con ella. «Vamos a ser amigos», le dije. «¿De dónde has sacado el caramelo?» «Me lo ha dado una persona», me contestó Millie. «¿Pero es un secreto?» Las chicas son todas iguales. Siempre que uno les pregunta algo, te salen con que no pueden contestar porque, naturalmente, se trata de un secreto. Por supuesto que yo no me lo creí. Millie no tenía dinero para comprar caramelos, y el señor Biederman, el propietario de la pastelería, no fiaba nunca. Y mucho menos lo iba a hacer con caramelos de 5 centavos envueltos en papel de colores. «Seguro que lo ha robado», dije yo. «No»,
exclamó Milly Allen indignada. «Te digo que me lo dio un hombre. Es muy simpático. Estaba en la esquina cuando yo venía esta mañana para la escuela. Me ha llamado, se ha sacado el caramelo del bolsillo y me ha dicho: «Oye, pequeña, ¿quieres un caramelo?». Y luego me ha dicho que yo era la chica más bonita que había visto pasar esta mañana. Y eso que ya llevaba allí. De pronto, Milly se cubrió la boca con la mano y exclamó: «¡Oh! Lo había olvidado por completo. Me advirtió que no se lo dijera a nadie, pues de lo contrario no me daría más caramelos». «Déjame chuparlo un poco», le dije yo, «y no se lo diré a nadie». «¿Me lo juras?». Yo hubiera jurado cualquier cosa con tal de probar el caramelo. Se me estaba haciendo la boca agua, así que juré y perjuré. Y una vez que uno hace eso, ya no se puede echar atrás, especialmente si es hijo de un inspector de tercera como mi padre. Yo no era como los demás compañeros y no podía faltar a mi palabra, aunque se la hubiera dado a una chica tonta como Milly. So pena de ser un traidor. Mi padre siempre me decía esto, y él nunca mentía. Al día siguiente, cuando Milly abrió su caja a mediodía, tenía un caramelo de naranja. También estos son de mis preferidos. Por supuesto que no me moví del lado de Milly. Compartimos el caramelo. Me dijo en un momento en que se sintió inclinada a hacer confidencias. Es un hombre simpaticísimo. Tiene unos ojos enormes y siempre está mirando en derredor. Mañana me va a dar un caramelo de canela. Seguro que se olvida, dije, pensando en que los caramelos de canela son de mis preferidos. Me dijo que, si se olvidaba, yo debía recordárselo. Además, puedo ir con él y coger todos los que quiera. Tiene una casa enorme en el bosque repleta de caramelos, chicles y tabletas de chocolate. Y puedo coger todo lo que quiera. ¿Y por qué no lo has hecho?, pregunté, pensando que ninguna chica en su sano juicio debía desperdiciar esa oportunidad, aunque sabía que estaba haciéndose la importante. Porque faltaba 1 minuto para las 9 y la campana estaba sonando ya. ¿Qué quieres? ¿Que me quede sin el premio de puntualidad? Pero mañana saldré más temprano de mi casa y así tendré más tiempo. Cuando salimos, a las 3 de la tarde, tuve gran cuidado de mantenerme alejado de ella. No quería que mis compañeros pensaran que me estaba aficionando a las chicas. Pero Milly se me acercó justamente cuando yo empezaba a jugar a la pelota con Eddie Riley. Ya habríamos andado una manzana camino de nuestras casas. Éramos un grupo numeroso, cuando Milly me tiró de la manga. «Mira, ahí está el hombre que me da los caramelos. ¿Lo ves ahí, debajo de ese toldo? ¿Me crees ahora?». Yo miré y no encontré nada de particular en lo que vi. Era un hombre que vestía un traje raído y que tenía unos brazos tan largos que le llegaban a las rodillas. Me hacía recordar a los monos del zoo. La sombra azulada del toldo medio le ocultaba la cara y los hombros, pero pude distinguir sus grandes y brillantes pupilas. Con un cortaplumas se estaba limpiando las uñas y miraba continuamente en derredor, como si deseara que nadie viera lo que estaba haciendo. Yo me sentía avergonzado de que Eddie Riley me viera hablando con una chica. Por lo demás, Milly no tenía más caramelos, así que le dije: «Va, ¿y a mí qué me importa?», rezongué. «Eddie, tírame la pelota». Por 2 veces, Eddie no pudo atajar mis lanzamientos, y en un momento en que él corría tras la pelota, yo aproveché para mirar en derredor. Milly y el hombre iban cogidos de la mano caminando calle abajo. De repente, el hombre se separó y caminó en dirección opuesta, como quien ha olvidado algo. En eso llegó el señor Murphy, el guardia urbano, y se paró frente a la escuela como lo hacía siempre a la hora en que salían los alumnos. Eso fue todo. Al día siguiente, Milly se quedó sin el premio de puntualidad.
ya que no fue a la escuela en todo el día. 2 días después, yo esperaba ansioso la llegada de Milly y de todos los caramelos que, según me había dicho, iba a compartir conmigo. Pero el pupitre de Milly permaneció vacío. El director de la escuela llegó antes de las 3, acompañado de 2 hombres vestidos de gris que parecían oficiales de policía. Pero aunque estos se quedaron en el vestíbulo, nosotros estábamos asustados pensando que alguien se hubiera quejado de que habíamos roto el vidrio de alguna ventana. Pero no se trataba de nada de eso. El director quería saber si alguno de nosotros había visto a Milly Adams camino de la escuela el día anterior. Una chica levantó la mano y dijo que ella había pasado por la casa de Milly para recogerla. Pero no la había encontrado. Milly había salido de su casa a las 8:15, más temprano que nunca. Yo estuve a punto de decirles lo que Milly me había contado acerca de la casa del bosque repleta de caramelos. Pero recordé que le había jurado no hacerlo y que mi padre era inspector de tercera, así que me contuve. Por lo demás, todo eran probablemente embustes, y lo único que conseguiría sería que me castigaran en un rincón. Nunca más volvimos a ver a Milly. Unos 3 meses después de lo que acabo de relatar, y justo en el momento en que sonaba la campana, vimos un día a la señorita Hammer, nuestra maestra, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Desde ese día mi padre faltó de nuestro hogar, por así decirlo, durante una semana. Una semana más en la que de nuevo venía a altas horas de la noche para afeitarse y tomar una ducha, y volvía a salir. En una ocasión le oí decir, a través de una puerta, algo acerca de un lunático escapado, pero yo ignoraba el significado de esa palabra. Pensé que tal vez estaba hablando de algún animal, alguna raza de perros. Si al menos tuviéramos una pista, decía mi padre. Alguna descripción, un indicio, cualquier cosa. Si no lo pescamos, volverá a suceder, siempre es lo mismo. Saltando de la cama me acerqué a mi padre y le dije: si un tipo da su palabra de honor y el viejo, el padre de este tipo, es inspector de tercera, ¿quedaría mal si no cumple su promesa? Sí, me contestó mi padre. Solo los rufianes y los bandidos no cumplen sus promesas. Ya tenemos bastante con un policía en la familia, exclamó mi madre. ¡Basta! Y yo salí a escape al ver que mi madre tomaba una zapatilla con mucha decisión. Las contadas veces que mi padre vino a casa traía los diarios, pero cuando yo los hojeaba al día siguiente, siempre les faltaba la primera página. Me daba la impresión de que en esas páginas había una fotografía que ellos no querían que yo viera. En realidad, lo único que a mí me interesaba era la página de las tiras cómicas. Transcurrida esa semana, los diarios volvieron a quedar intactos y mi padre empezó a venir puntualmente a la hora de las comidas. Al cabo de un tiempo, los chicos de la escuela habíamos olvidado todo lo concerniente a Milly Adams. Aprobé los exámenes de otoño y de primavera, también los de otoño y los de la primavera siguiente, aunque mis calificaciones no fueron muy altas y bastante bajas en conducta. A mi padre lo único que le interesaba era que adelantara en mis estudios y que no me suspendieran, así que cuando le mostraba mis calificaciones, me acariciaba la cabeza y me decía: «Está bien, Tommy, serás un buen inspector, lo llevas en la sangre». Claro que mi padre me decía estas cosas cuando mi madre no estaba cerca para poder oírnos. Casi se me olvida. Entretanto, mi padre ascendió a inspector de segunda al cumplir los 35 años y no hubo de esperar a los 50, como pronosticaba mi madre. Recuerdo que se ruborizó cuando mi padre le dio la noticia. Tuve suerte en quinto B, en sexto A y en sexto B, porque ninguna chica se sentó en el pupitre delante del mío. Pero en séptimo A
vino una chica nueva, ya que se trasladaba de otra escuela. Se llamaba Jenny Myers. Siempre llevaba una blusa blanca y el cabello era una mata de rizos castaños sujetos en la nuca. Me gustó desde el principio porque sacaba buenas notas y además me resultaba muy útil, ya que me dejaba mirar por encima de su hombro y así yo podía copiar las respuestas correctas. En general, las chicas son egoístas, pero esta era como un buen compañero. Por eso, cuando uno de mis amigos la empezó a molestar, le di un puñetazo en la nariz. Desde entonces se portaron como es debido. Jenny pensó que debía mostrarme su agradecimiento. Y lo tuvo que hacer delante de los demás, cosa que no me gustó mucho. «Tommy Lee, eres realmente fantástico», me dijo. Aparte de que me dejara copiar sus deberes, era tan tonta como las demás chicas que conocía. Tenía algunas debilidades propias de una cría. Se volvía loca por las tizas de colores. Siempre llevaba alguna consigo, y si uno veía una pared o una verja marcada con rayas rosas o amarillas, podía tener la seguridad de que Jenny Myers había pasado por allí. No podía resistir la tentación de marcar todo lo que encontraba a su paso. Parecía que era incapaz de ir a un lugar sin dejar ese peculiar rastro, aunque fuera una raya en la acera. Nosotros, los muchachos, también usábamos tiza, aunque siempre blanca. Por lo demás, la usábamos para algo útil, como por ejemplo, marcar el campo para un partido de béisbol o el lugar donde debíamos mantener a un prisionero. Pero nunca para hacer rayas, como Jenny, que la mitad del tiempo las hacía sin darse cuenta, cuando iba caminando. Como Jenny gastaba en tizas todo lo que le daban, y las de color costaban 10 centavos la caja, a veces cometía la temeridad de comprarse hasta 2 cajas por semana. Me sorprendió verla un día durante el recreo desenvolviendo un caramelo de 5 centavos. Era de color amarillo, lo que quería decir que era de limón. Uno de mis preferidos. «Ayer tarde», le recriminé, «no me quisiste prestar 1 centavo para caramelos, y ahora veo que te has comprado uno de 5 centavos. Eres una egoísta». «No me lo he comprado», me contestó. «Me lo ha regalado un hombre cuando venía esta mañana para la escuela». «Ah, ¿desde cuándo las personas mayores les regalan caramelos a los chicos?», le pregunté yo. «Pues este lo hizo. Tiene un almacén lleno de caramelos, y todo lo que tengo que hacer es ir a buscarlos. No me cobrará nada». Durante un momento, una sensación rara se apoderó de mí. Me pareció que alguien a quien yo conocía conseguía también caramelos gratis. Traté por todos los modos de recordar, pero fue inútil. No había sido la semana pasada, ni el mes pasado, ni tampoco el año anterior. En vista de este esfuerzo inútil, alejé el pensamiento de mi mente. Después de saborearlo un rato, me dio la mitad del caramelo. Jenny era realmente muy simpática. «No le digas a nadie lo que te he contado», me advirtió. «Si no, los otros chicos van a querer caramelos también». Al día siguiente, cuando estábamos en el recreo, Jenny se acercó y me dijo en voz baja: «Después te quedas un momento, tengo otro». Mantuvo la caja tapada hasta que los otros se fueron. Entonces la destapó y me mostró uno de naranja, que es también de mis preferidos. Una vez en clase me senté al lado de Jenny y así compartimos el delicioso manjar. A ratos yo miraba la pizarra, en la que no había nada escrito. A toda costa quería atrapar un recuerdo huidizo. Era algo relativo a un caramelo de limón seguido por otro de naranja. Tenía la impresión de haber vivido ya estos momentos. Jenny se regocijaba entre chupada y chupada. «¿Cómo me estoy divirtiendo esta semana? Todos los días un caramelo gratis. No sé quién será ese hombre, pero es muy simpático».
¿De qué crees que será el caramelo de mañana? De canela. Sin saber por qué, dejé de pensar en caramelos y traté de recordar nombres de razas de perros. En realidad nada tenía que ver una cosa con la otra, pero así fue. Hasta le pregunté a Jenny que me dijera algunos nombres, pero ella me dijo los que yo ya conocía. Eiredale, San Bernardo, Collie. No, no se trataba de esos. ¿No hay una raza cuyo nombre termina en tico?, le pregunté. ¿Dalmático?, me contestó Jenny. No, tonta. Esos se llaman dálmatas, le contesté con aire de superioridad. Yo tenía la impresión harto desagradable de que debía hablar con alguien, pero lo peor del caso es que no sabía con quién debía hablar ni qué debía decir. ¿Qué podía hacer yo? En eso sonó la campana de la 1 y entonces fue demasiado tarde. Esa noche tuve una horrible pesadilla. Soñé con montones de diarios viejos que estaban tirados por el suelo en algún bosque. A todos les faltaba la primera página. Cuando yo trataba de cogerlos, el brazo de un muerto aparecía por una grieta en la tierra, sosteniendo en la mano un caramelo de canela. ¡Qué susto me llevé! En un momento que conseguí despertar, me tapé hasta la cabeza. Al día siguiente, mi madre tuvo que despertarme 3 veces. Tal era el sueño que yo tenía. Llegué a la escuela justo a tiempo, y cuando me senté, la campana acababa de sonar. La vieja Flagg me miró de forma desagradable, pero no dijo nada. Cuando recobré el aliento vi, 2 asientos por delante de mí, a Eddie Riley. El pupitre de Jenny estaba vacío. Aquello me pareció muy raro, ya que nunca había llegado tarde. Flagg me sacó de inmediato a la pizarra y me mantuvo muy ocupado pensando en dónde estaba el ángulo recto de algún maldito objeto. Después de las 10, llegó Jenny acompañada de otra chica que se llamaba Emma Dolan. Cuando acabó la clase, dijo Flagg: «Jenny, esta tarde se quedará usted castigada por haber llegado tarde. En cuanto a usted, Emma, se lo dejaré pasar por esta vez, pues ya sé que su madre está enferma y tiene que ayudar en casa». Era la primera vez que Jenny se quedaba castigada, y yo la compadecí mucho. Al mediodía Jenny sacó de su caja un caramelo rojo de canela. Estaba furiosa. Si no hubiera tropezado con esa tonta de Emma, tendría 1.000.000 de caramelos como este, se lamentó Jenny. Íbamos al lugar donde él guarda los caramelos. Tuvo que llegar Emma y echarlo todo a perder. Cuando él la vio, se fue y me dejó sola. Y, por si fuera poco, esta tarde no podré ir, ya que tengo que quedarme castigada. Como al día siguiente teníamos exámenes y las respuestas de Jenny me venían muy bien, traté de ser lo más simpático posible con ella, así que le dije para que se conformara: «Te esperaré afuera, Jenny». A las 3 sonó la campana y todos los chicos se fueron, menos Jenny. Yo me quedé solo jugando a la pelota. La pateaba, la lanzaba al aire y trataba de alcanzarla cuando caía, hasta que, corriendo tras la pelota, me alejé más de 2 manzanas de la escuela sin darme cuenta. De pronto, la pelota fue a detenerse a los pies de una persona que estaba parada bajo un toldo en la acera. Me agaché a recogerla y al levantarme vi que se trataba de un hombre. Estaba de pie, casi inmóvil, bajo la sombra del toldo azul. Tenía los ojos grandes y escrutadores, y sus brazos parecían los de un chimpancé, como los que yo había visto en el zoo. No pude entender el movimiento que hacía con los dedos. Los abría y los cerraba como si quisiera agarrar algo que se le escapaba. Ni siquiera me miró. Tal vez los chicos de mi edad no le interesaban. Yo lo miré durante un momento y me pareció haberlo visto antes, en algún lugar, sobre todo esos ojos saltones. Me volví con la pelota y él se quedó inmóvil.
Solo los dedos mantenían su actividad, tal como ya les he dicho. Tiré la pelota muy alto, y de pronto, junto con ella, pareció caerme del cielo un nombre. Millie Adams. Ahora recordaba dónde había visto esos ojos saltones y con quién había compartido los caramelos amarillos y naranjas. Se los había dado él, y de resultas de esos regalos, Millie no volvió más a la escuela. Ya sabía lo que tenía que decirle a Jenny. Que no se acercara a ese hombre porque, si lo hacía, algo le podía pasar. No sabía qué, pero algo malo era. Me asusté tanto que dejé de jugar a la pelota, corrí hacia la escuela y entré, a pesar de que nos estaba prohibido fuera de las horas de clase. Empinándome, miré por una ventana. Jenny estaba sentada en su pupitre haciendo los deberes, y la señorita Flagg se hallaba frente a ella corrigiendo. Sin saber qué hacer, di unos golpecitos en el vidrio para llamar la atención de Jenny. Esta me vio, pero también la señorita Flagg, así que me hizo entrar en la clase. «Bien, Tom», me dijo, agria como un limón. «Ya que parece que se siente incapaz de alejarse de la clase, será mejor que se siente y se ponga a estudiar. No, ahí no, al otro extremo de la clase. No se ponga tan cerca de Jenny». Pasados unos minutos, y para que las cosas se pusieran peor de lo que ya estaban, dijo: «Ya puede irse, Jenny. Es suficiente el tiempo que se ha quedado. Trate de ser puntual mañana». Y cuando vio que yo también me disponía a salir, añadió: «Usted no, jovencito. Quédese donde está». No pudiendo contenerme más, le grité: «No, no la deje salir, señorita Flagg. Oblíguela a quedarse. No la deje salir. Irá a buscar caramelos y...» La señorita Flagg se enfureció y, golpeando su pupitre, me espetó: «¡Basta! No quiero oír una palabra más. Por cada vez que abra la boca tendrá media hora de castigo». Jenny recogió sus libros y yo hice otra intentona. «¡Jenny!», le grité, «no te vayas. Espérame en el patio». Ante esta desobediencia, la señorita Flagg se levantó y, acercándose a mí, me amenazó: «¿Quiere que mande llamar al director? Lo mandaré a sexto B si lo vuelvo a oír. Haré que lo echen del colegio por insubordinado». Jamás la había visto tan enojada. Lo peor era que Jenny también estaba enojada, solo que conmigo. «Traidor, cuentista», me dijo por lo bajo, y salió cerrando la puerta. La volví a ver cuando pasaba frente a la ventana. Traté por todos los modos de hablar con la señorita Flagg, pero no me dejó. De todas maneras, yo estaba tan excitado que no podía decir nada comprensible. Jenny irá a buscar caramelos y no volverá más, y las páginas de los diarios, las primeras quiero decir, las arrancarán. Como no dejaba de llorar, difícilmente podía entenderse nada de lo que decía. La señorita Flagg estaba escribiendo una nota de queja a mi padre. «Igual que Millie Adams, y usted tendrá la culpa». La señorita Flagg no estaba en la escuela cuando sucedió lo de Millie, así que no podía entender lo que quería decirle. Además, iba a ponerme media hora de castigo por cada vez que hablara, con lo que acabaría por tener que quedarme hasta las 6 todos los días de la semana. Luego llamaría a mi padre, y no sé cuántas cosas más. No valía la pena insistir. Era mejor callarse, así que opté por seguir estremeciéndome y suspirando mientras el sol se ocultaba. Cuando fue casi de noche, la señorita Flagg encendió la luz y esperó a que fueran las 6 para dejarme marchar. Me dio una carta para entregársela a mi padre, y cuando salí, cerré la puerta. Me obligó a entrar y a salir de nuevo como era debido. Cuando por fin pude verme libre, las calles que rodeaban la escuela estaban desiertas y sumidas en la oscuridad, con solo un farol encendido aquí y allá. Al pasar ante la tienda, vi que el toldo había sido enrollado y que no había nadie bajo él. Sentí una sensación extraña en la espalda,
como la que debe sentir un gato cuando le acarician a contrapelo. En vez de irme directamente a casa, me fui hacia la de Jenny, que estaba en otra dirección, y empecé a dar vueltas a su alrededor y a mirar por la ventana. Las luces estaban encendidas, por lo que pude ver a su madre y a su hermana pequeña, pero no a Jenny. Su madre parecía muy inquieta e iba de un lado para otro. Al acercarse a la ventana para mirar al exterior, me vio. Enseguida abrió la puerta y dijo: «Tommy, ¿has visto a Jenny? Hace tiempo que debería estar en casa. A lo mejor se ha ido a casa de Emma. Si la encuentras, dile que venga enseguida. Son más de las 6 y no me gusta que regrese tan tarde». Me sentí como enfermo, pero no me atreví a confesarle mis temores. Le contesté con indiferencia: «Sí, señora». Luego eché a correr como alma que lleva el diablo. Emma vivía muy lejos, pero sin vacilar decidí ir a echar un vistazo. Emma estaba cenando y vino a decirme, con la boca a 2 carrillos, que Jenny nunca iba a su casa por la noche. Me resigné a volver con los míos. Mi padre había vuelto temprano y se puso a regañarme. Comprendí que había estado intranquilo por mi culpa, pero no pude hablarles de Jenny. Apenas empecé a contar que la señorita Flagg me había retenido en la clase cuando mi padre me dio un cachete y me ordenó que fuera al dormitorio. Quise explicarle lo de Jenny, pero vi la carta de la señorita Flagg y aquello colmó la medida. El escándalo fue tal que no tuve ánimos para abrir la boca. Me llevó al dormitorio y me encerró con llave. ¡Qué situación tan extraña! Yo era el único que sabía una cosa muy grave y nadie quería escucharme. Incluso mi padre se comportaba igual que los demás. Y ahora quizás era demasiado tarde. Me senté al borde de la cama, en la oscuridad, apoyando la cabeza entre las manos. Oí sonar el teléfono y después de un momento la voz de mi madre que decía: «No, no, Tom, no puede ser», dijo con voz aterrorizada. «¿Y qué otra cosa puede ser? El jefe dice que encontraron sus libros tirados en un paraje. Te dije que volvería a suceder si no lo pescábamos a la primera». Yo sabía que hablaban de Jenny. Me acerqué a la puerta y empecé a golpear y a gritar: «Papá, déjame salir un momento. Yo te puedo describir a ese hombre. Lo he visto con mis propios ojos». Pero la puerta de la calle se cerró antes de que terminara de explicar lo que sabía. Supuse que mi madre también se había ido para consolar a la señora Meyer. Seguí golpeando, aunque sabía que en la casa no había nadie más que yo. Sin saber qué hacer, me volví a sentar al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, pensando cómo iban a pescar al hombre si no lo habían visto en su vida. Yo lo conocía y no me querían dar la oportunidad de decirlo. Tenía que quedarme encerrado yo, el único que sabía qué había sucedido. El pensar en Jenny me dio miedo, a pesar de estar en mi propia casa. Trataba de imaginarme qué le podría hacer a Jenny un hombre como ese. Algo terrible, con toda seguridad, si no hubieran llamado a mi padre después de terminar su tarea diaria. Me levanté y con las manos en los bolsillos fui a mirar por la ventana. Qué oscuro estaba todo. La calle, solitaria, apenas iluminada por un farol en la esquina. Otra vez pensé en Jenny, sin tener a nadie junto a ella para que la ayudara. Sin darme cuenta de lo que hacía, me saqué una serie de objetos de los bolsillos. Bolitas, clavos, fósforos y un trozo de tiza. Me quedé mirando un momento la tiza y recordando cómo Jenny siempre... Levanté la hoja de la ventana y, pasando una pierna por el alféizar, me apoyé en la cañería. Vivíamos en el segundo piso de una casa de apartamentos. Tal vez a una persona mayor le hubiera resultado muy difícil bajar. Pero yo, con mi poco peso y la ayuda de una enredadera,
Me deslicé sin la menor dificultad. Una vez en la calle, salí corriendo con temor a que llegara mi madre. No temía, en cambio, encontrarme con mi padre, ya que cuando lo llamaban por la noche, pasaban días antes de que volviera a aparecer por casa. Una vez que me alejé del camino que seguía Jenny, abandoné todo cuidado por encontrarme con algún conocido. Recorrí el camino que hacía todas las mañanas para ir a la escuela, aunque, claro está, nunca lo había hecho de noche. Pero no llegué hasta el edificio, sino que me detuve 2 manzanas antes, en el lugar del toldo. Todo era diferente a esa hora. Las casas me parecían negras y no se veía por allí ninguno de mis compañeros. Solo yo. Empecé a reflexionar y me dije: Jenny compró una caja de tizas anteayer. Lo sé porque le vi un trozo entero cuando salíamos a las 3. Pero aquello no me servía, ya que las gastaba muy deprisa. ¿Y si hoy no le hubiera quedado nada? Doblé por la esquina del toldo mirando las paredes. No se veía ninguna marca, pero eran más bien escaparates y puertas, así que no constituían lugar propicio para ser marcado con tiza. Anduve por toda la manzana sin encontrar marcas, hasta que al fin me dije: tal vez fuera por el centro de la calle y mal podía dejar marcas en el aire. Al llegar a la esquina, estaba a punto de volverme, cuando vi una boca de riego que tenía una marca de tiza de color rosa a su alrededor. Eso quería decir que Jenny había pasado por ese lugar en algún momento de ese mismo día, ya que su casa quedaba en sentido opuesto. Me puse contento. Ya sabía que iba a dar resultado el buscarla de aquella manera. Seguro que la encuentro. Por un momento hasta me olvidé de que estaba asustado. Lo que estaba haciendo se parecía mucho a nuestro juego de niños de policías y ladrones. Seguí caminando por la otra manzana, y en esa también había muchos escaparates. Pero encontré un cubo de basura, olvidado seguramente, que también tenía una raya de tiza de color rosa a su alrededor. En la manzana siguiente no vi nada, a pesar de que había lugares muy a propósito para garabatearlos. Jenny no había pasado por ese lugar, así que decidí cruzar a la otra acera. Allí, en un poste de alumbrado, había una marca casi invisible. Ya no me cabía duda de que la suerte me acompañaba. Caminé unas cuantas manzanas, encontrando siempre alguna marca, hasta que, de pronto, desaparecieron. Busqué y rebusqué, pero no había más. ¿Se le habría terminado la tiza? ¿O él la habría visto y se la había quitado? No, Jenny no se separaría jamás de semejante tesoro. Y, además, esa era la avenida Allen, muy concurrida durante el día. El hombre no se iba a arriesgar a ser grosero con ella delante de otras personas. Empecé a caminar hacia la izquierda. Sé que el corazón está a la izquierda, y yo seguí en esa dirección. Por allí había lugares muy a propósito para garabatearlos. Las casas estaban viejas y descuidadas, y las marcas de tiza campeaban por doquiera. Había demasiada tiza. Eso era lo malo. Todas las paredes estaban garabateadas y, en algunas, estaban escritas ciertas palabras que, cuando uno las dice, le lavan la boca con jabón. Pero era tiza blanca, no la de Jenny. De pronto, volví a encontrar su rastro, una raya que solo se interrumpía cuando había una puerta o una ventana. Era tiza amarilla. Seguramente se le había acabado la tiza rosa y había empezado con la amarilla. Era tan fácil seguir que empecé a correr en lugar de caminar. Más me hubiera valido no hacerlo. De pronto, en mi loca carrera, llegué a un pequeño paraje donde había varios hombres. Un automóvil con los faros encendidos estaba estacionado en la esquina. Pero lo que más me asustó fue que uno de esos hombres era mi padre, y estaba parado en medio de los otros. ¡Qué salto di hacia atrás!
Por suerte estaba de espaldas, así que no me vio. Oí que decía: por alguno de estos lugares. Cuando antes empecemos a registrar las casas, mejor. Uno de los hombres tenía un libro de los que usamos en el colegio, con el nombre escrito en la parte interior de la tapa. Me pareció que era un libro de aritmética. Me escondí del otro lado del automóvil, tratando de evitar las luces. La raya de tiza amarilla seguía sin interrumpirse. Me moría de ganas de acercarme a mi padre y decirle: «Papá, no tienes más que seguir esa raya y encontrarás a Jenny». Pero no tuve valor. Si me veía en la calle a esas horas, y sobre todo después de haberme castigado, era capaz de darme una paliza delante de todos aquellos hombres. Así que no tuve más remedio que seguir solo. En la oscuridad de aquel paraje, tras la línea amarilla, y desear fervientemente que mi padre no se enterara jamás de que yo había pasado por aquel lugar. No me explicaba por qué Jenny había tirado los libros. No era tan tonta como para hacer semejante cosa con algo que era propiedad de la escuela. Y la prueba de que nada le había pasado era que la raya de tiza continuaba como si tal cosa. La única explicación que encontraba al asunto de los libros abandonados era que tal vez el hombre se ofreció para llevárselos, para que Jenny no se cansara, y en un momento en que ella se distrajo, él los había tirado, pensando que la chica no los necesitaría más. O también podía ser que el hombre le dijera que, como iban a volver pronto, los dejarían ahí para recogerlos después. Pero caminaron mucho, y yo llegué a la conclusión de que Jenny jamás se dio cuenta de que sus libros habían sido abandonados. De pronto, las casas fueron espaciándose hasta que no quedaron más que terrenos baldíos. Tampoco había lugares propicios para ser marcados con tiza. Había llegado al límite de la ciudad. El camino seguía, pero ya no había aceras. Nunca había estado antes por aquellos andurriales, por lo que estaba bastante asustado. La última casa que pasé tenía una marca de tiza. La continuación de la línea debió quedar en el aire, así que me propuse seguir esa línea imaginaria. Las perspectivas no me halagaban, ya que el camino era malo y lleno de piedras. Además, tenía que arreglármelas para esquivar los contados automóviles que pasaban. Algo más lejos, a mí me pareció como a una milla, vi una empalizada de madera. Cuando llegué, y tardé bastante tiempo en llegar, me alegré de haberlo hecho. Los soportes de la empalizada, que eran más o menos de mi altura, estaban marcados con tiza amarilla. Hasta este lugar, al menos, Jenny había permanecido fiel a su costumbre. Al atardecer este paraje debía ser muy solitario. Pero ahora era terrible. Un camino desierto, flanqueado por la densa oscuridad del campo, en el que los altos pastizales susurraban agitados por el viento. Había postes de alumbrado, pero estaban muy lejos uno del otro, así que los trechos oscuros me resultaban muy largos. Todos los postes estaban marcados con tiza, lo que quería decir que él no se atrevió a que nadie los llevara en coche. Giré la vista para mirar atrás, y las luces de la ciudad eran apenas un resplandor que se reflejaba en el cielo. Qué ganas tenía de volverme. Pero seguía pensando. No desearía estar en la piel de Jenny. Y siendo yo el único que sabía dónde estaba la pobre, ¿cómo me iba a volver atrás? Así que continué en la brecha. Algo peor me esperaba más adelante. Algo en lo que no quería ni pensar. El bosque. Eso era lo más oscuro de toda la oscuridad que se me iba acercando poco a poco. Era como una gran muralla, que, a medida que yo me aproximaba, se iba haciendo más alta.
El bosque. Al fin los árboles me cercaron y rodearon como aprisionándome. Eché una última mirada al lugar donde estaría mi padre y, respirando hondo, penetré en el bosque. El camino lo atravesaba y, con las luces, aquella aventura no me resultó tan terrible. Después de todo, eso sí, tuve buen cuidado de no mirar más que hacia adelante, para eludir cosas que hubieran podido asustarme. En realidad, tenía tanto miedo que lo único que me sentía capaz de hacer era seguir adelante. Había una marca de tiza en el siguiente poste de alumbrado, pero no en el de más allá. En algún lugar por aquí cerca se habían desviado de su ruta. Yo pensaba, tendré que internarme entre esos árboles. ¿Y si hay alguien detrás de alguno de ellos y me salta encima? Más que asustado, me sentía aterrorizado. Me parecía que iba a morir sin remedio, si me internaba entre aquellos árboles. Si al menos Eddie Riley estuviera conmigo. Pero estaba tan solo. Probablemente hubiera estado toda la noche tratando de tomar una determinación. Pero algo se encargó de tomarla por mí. De pronto oí un ruido áspero entre los árboles y vi los faros de un automóvil que venía por el camino. Tuve el tiempo justo de saltar hacia un lado para que no me atropellara. Me pareció que iba a una velocidad terrible. El chirrido de los frenos me indicó que el automóvil se había detenido en algún lugar del camino. Escondiéndome detrás de un árbol, oí la voz de una mujer que decía: «Te digo que no era un animal. Le vi la cara. ¿Qué andará haciendo una criatura sola por la noche por estos lugares? A ver si lo encuentras, Frank». La puerta del automóvil se abrió y un hombre se acercó hacia mí, llamándome. «Ven, pequeño, no te vamos a hacer nada. Ven». Yo deseaba ardientemente correr hacia ese hombre y decirle: «Por favor, señor, lléveme con usted». Pero solo debía pensar en Jenny, y no en mí mismo. Al acercarse más, di media vuelta y salí corriendo, por miedo a que me fuera a atrapar y me impidiera encontrar a Jenny. Así fue como me interné en el bosque. Una vez que me hube alejado un poco, me detuve conteniendo la respiración, por temor a que me oyera. El automóvil reanudó la marcha, y alcancé a divisar entre los árboles la luz roja de su parte trasera. Cuando uno está en el interior de un bosque, los árboles no son tan espesos como parecen vistos desde fuera. Mi situación era bastante desagradable, pero no tan mala como si estuviera en una jungla o algo por el estilo, como leemos en los libros. Unos minutos después, sucedió algo raro. Las copas de los árboles se pusieron rojas, como si se estuvieran incendiando. Poco a poco, ese color rojo se fue desvaneciendo. Al rato, el color se transformó en blanco. Entonces me di cuenta que era la luz de la luna. Por un lado, ahora estaba mejor que antes, ya que podía ver bien por dónde caminaba. Pero por otro, estaba peor, ya que veía una cantidad de sombras raras que antes no veía, cuando me envolvía la oscuridad. Ahora veía demasiado. Penetré en el bosque, sabiendo que me arriesgaba a perderme, pero estaba demasiado asustado para preocuparme por ello. Cuando algo parecía moverse, echaba a correr en sentido contrario. En una de esas carreras, tropecé con algo que brillaba a la luz de la luna. Lo que vi apresuró los latidos de mi corazón. Tirada en el suelo, estaba la caja en que Jenny llevaba su almuerzo a la escuela. Seguramente pensó traerla llena de caramelos. En ese momento, tuve la certeza de que Jenny, al llegar a ese lugar, no siguió caminando por su propia voluntad.
Seguramente el hombre le estuvo hablando durante todo el camino para entretenerla y para que no se diera cuenta de que se iban internando en el bosque, y cada vez más lejos. Pero aquí era donde Jenny había notado que algo andaba mal. Además de la caja, encontré otras cosas. Me costó un poco de trabajo, pero encontré 2 pedazos enteros de tiza que alguien había pisado y estaban rotos. También encontré la cinta que Jenny llevaba atada a la cintura. El lazo estaba roto, como si se lo hubiera enganchado al querer escapar. «Oh, Jenny», pensé, «¿te habrá matado?». Un poco más adelante de la oscuridad en la que me encontraba, descubrí un claro iluminado por la luz de la luna. Corrí hacia él, apretando en mis manos las pertenencias de Jenny. Cuando llegué, supe que ese era el lugar. No veía nada ni oía nada que me lo indicara, pero lo supe. Parecía que ese sitio me estuviera esperando. Aquel claro era más espacioso que el anterior, y en el centro había una casa vieja en estado ruinoso. Las ventanas no tenían cristales y parecía deshabitada desde hacía mucho tiempo. Quizá había sido en alguna ocasión una granja. Había árboles grandes en la parte posterior y por delante la ocultaban árboles pequeños. A la luz de la luna, el viejo edificio parecía decirme: «Ven, pequeño, acércate», para poder devorarme a continuación. Di un rodeo, ocultándome tras los árboles. Ojos misteriosos parecían mirarme desde las negras bocas de las ventanas, esperando que me acercara. Al fin hice acopio de valor y me acerqué al lugar en el que la casa proyectaba su sombra. Allí no me podía delatar la luz de la luna. Me acerqué a una de las ventanas para escuchar, pero no podía oír nada a causa de los latidos de mi corazón. Lo más bajo posible, susurré: «¿Estás ahí, Jenny?». Casi me caí muerto después de hablar, pero no oí nada. No me atreví a ir a la puerta principal, porque la luz de la luna daba de lleno en ese lugar. Por lo demás, el porche estaba oscuro como una boca de lobo. Sin pensarlo más, me subí a la ventana, tratando de no hacer ruido, para echar una ojeada al interior. En realidad, soy muy bueno escalando paredes. Pero estaba todo en tinieblas, y no pude ver absolutamente nada. El edificio parecía seguir en actitud de espera, pero nada se movió ni hizo ruido alguno. A horcajadas en la ventana, tiré unas piedrecitas para ver qué pasaba, pero, al no suceder nada, me decidí a entrar en aquella habitación, o lo que fuera. Esperaba que unas manos surgieran de improviso de la oscuridad para atraparme, pero no pasó nada. Poco a poco vi que la luz de la luna iluminaba la parte delantera de la casa, y ella me sirvió de guía. Franqueé una abertura en la que alguna vez había habido una puerta, y me encontré en una especie de vestíbulo muy iluminado por el hueco de la puerta y por la claraboya que había en el techo. A un costado vi una desvencijada escalera que se perdía en la oscuridad. Armándome de valor, puse la mano en el pilar del pasamanos. Subí despacio, deteniéndome en cada escalón. Estos crujían, y en un momento dado me pareció que la maldita casa se venía abajo. Pero no pasó nada, ni nadie apareció. Yo estaba muerto de miedo. La casa parecía continuar a la expectativa. Cuando llegué arriba, encontré a un lado una puerta cerrada. Al menos aquí había puerta. La fui empujando para abrirla. Yo me decía que si hubiera alguien detrás de ella, ya me habría oído hacía rato. Estas reflexiones las hacía para tranquilizarme, pues
Ojalá no hubiera nadie. Al fin, miré al interior por la abertura. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna, aunque tenía las persianas bajadas. Unos rayitos de luz penetraban por ellas. Me atreví a susurrar. ¿Estás ahí? ¿Jenny? Esta pregunta la hice una vez en cada habitación. En la última, alguien tosió en respuesta a mi pregunta. Me tapé la boca con la mano, para no gritar. Transpiraba como si fuera verano, a pesar de estar en pleno invierno. De pronto, me quedé helado al volver a oír la tos. Parecía la tos de una criatura, y reuniendo el poco valor que me quedaba, me apoyé en la puerta para reprimir el deseo de correr escaleras abajo. Pensándolo mejor, me parecía más bien una llamada de socorro. En el suelo había un montón de desperdicios, o algo por el estilo. Volví a llamar un poco más fuerte. ¡Jenny! En el colmo de mi desesperación, los bultos, o lo que fuera que había en el suelo, empezaron a moverse. Me parecía que de ese promontorio salían ratas o víboras. Me sujeté firmemente de la puerta para no caer redondo al suelo. Lo que salió de ese promontorio fueron dos pies pequeños. Uno era negro, porque estaba calzado. El otro era blanco por carecer de zapato. El miedo se me pasó repentinamente porque la reconocí. Aún en la semioscuridad, podía distinguir su blusa. El motivo por el cual tosió era que tenía una mordaza. Corrí el riesgo de encender un fósforo. Podría haber subido las persianas, pero eso me iba a llevar más tiempo. La luz del fósforo reveló que no había nadie más que nosotros en la habitación. Los ojos de Jenny brillaban, pero estaban ojerosos de tanto llorar. Observé el nudo de la mordaza y después apagué el fósforo. Necesitaba las 2 manos para deshacer el nudo. Me fue bastante bien, ya que soy diestro en estas cosas. Jenny tenía las manos atadas a la espalda y los pies fuertemente sujetos, pero mis manos pequeñas y hábiles lograron deshacer los nudos con facilidad. A pesar de todo, me pareció que pasaban siglos mientras terminaba. A cada instante tenía el presentimiento de que unas manos me aprisionaban el cuello. Pasándole el brazo por la espalda, la ayudé a incorporarse. Jenny siguió llorando un poco, como venía haciendo desde hacía varias horas. ¿Hacia dónde se fue?, le pregunté. Entre sollozo y sollozo salió un hilito de voz. No lo sé, me contestó al fin Jenny. ¿Hace mucho que se ha ido? Cuando salió la luna, me contestó sollozando. ¿Ha salido de la casa? Creo que sí. He oído sus pasos fuera. Tal vez se ha ido para siempre, dije esperanzado. No. Dijo que iba a cavar la fosa y que volvería después. ¿Para qué? Para matarme con su cuchillo. Me arrancó un pelo y delante de mí probó en él el cuchillo para ver si estaba bien afilado. Los dos miramos en derredor, poseídos de un terror inimaginable. Salgamos de aquí. ¿Puedes caminar?, dije de pronto. Tengo las piernas dormidas, dijo Jenny. Al ponerse de pie, una de sus piernas se le dobló, y yo sujeté a Jenny para que no cayera. Apóyate en mí, le aconsejé.
Salimos de la habitación y bajamos la escalera hasta llegar al vestíbulo iluminado por la luna. Si pudiéramos salir. Caminamos lo más silenciosamente posible. La circulación en las piernas de Jenny se iba restableciendo poco a poco, así que nuestro avance era cada vez más fácil. No hagas ruido. Puede estar acechándonos, le advertí. De pronto, sucedió lo que temía. Un estruendo que pareció el disparo de un revólver nos dejó paralizados. La tabla en la que estábamos parados se dobló quebrándose en dos. Lo peor de todo fue que uno de mis pies quedó aprisionado y no lo podía sacar. Jenny y yo trabajamos como si fuéramos un regimiento para sacar mi pie del cepo en que había quedado atrapado. Lo tenía encajado de tal forma que ni siquiera podía sacarlo quitándome el zapato. Al final desistimos y nos sentamos en el penúltimo escalón, resignándonos a nuestra suerte. Jenny, vete, le decía yo. Vete mientras puedas. No tienes más que seguir el camino de la luz de la luna. Jenny se me pegaba como una lapa y me decía: No, no. Yo no me voy sin ti. Si tienes que quedarte, yo me quedaré también. No sería justo. Estuvimos un rato sin intercambiar una palabra, escuchando con toda atención. De vez en cuando, tratábamos de animarnos diciendo cosas que sabíamos que no eran ciertas. Tal vez no vuelva hasta que sea de día y para entonces alguien nos habrá encontrado. Pero ¿quién iba a venir a una casa abandonada en medio del bosque? Él era, sin duda, el único que conocía la existencia de aquella casa. Tal vez no vuelva más. Pero si no pensaba volver, no se habría tomado la molestia de atarla de esa manera. Los dos lo sabíamos. ¿Por qué me querrá matar? Yo nunca le hice nada malo, me dijo Jenny. Yo recordé algo que había oído decir a mi padre cuando desapareció Millie Adams. Es un camótico escapado, o algo por el estilo. ¿Y qué es eso?, preguntó Jenny. Pero no se me ocurría qué contestarle. Yo solo sabía que mucho tiempo después la víctima aparecía en el bosque bajo un montón de periódicos viejos. Pero eso no se lo podía contar a una chica como Jenny. Creo que tiran del pelo y cosas así. Eso ya lo ha hecho. No dejaba de beber de una botella y cantar desafinadamente. Después me mostró lo afilado que estaba su cuchillo y para eso me cortó un rizo y se lo envolvió en un dedo. Oímos pasos sobre el pedregal de fuera de la casa y nos abrazamos tan fuerte que parecíamos una sola persona. «¡Rápido! ¡Corre!», le dije al oído. Jenny estaba tan asustada que no pudo hablar. Se limitó a negar con la cabeza. Pasó un momento en que todo fue silencio y nos hablamos en voz baja. «Tal vez es algo que ha caído de los árboles. A lo mejor se queda afuera». Los dos vimos la sombra al mismo tiempo. La luz de la luna le daba de lleno y parecía que estaba parado en la puerta del frente, escuchando. Al principio no se movió. Yo le veía con toda claridad los hombros y la cabeza. Nos apretamos contra la pared, tratando de permanecer a la sombra. Pero mi pie no salía de su fastidiosa posición y la blusa de Jenny era tan blanca. La sombra empezó a moverse y acercarse. Se iba agrandando como una mancha de tinta sobre un papel secante. Al fin me pareció muy larga, como si usara zancos. Ahora estaba ya en el vestíbulo. Él en persona,
y no su sombra. «Esconde la cara en mi hombro y no lo mires. Así tal vez no nos vea», le dije con la boca pegada a la oreja. Yo miraba a través del cabello de Jenny. El piso crujió un poco, lo que me dio a entender que el hombre empezaba a caminar y tal vez a subir la escalera. Parecía un gato. Tan furtivos eran sus movimientos. No nos había visto todavía, ya que venía de la claridad de la luna. Paso a paso se iba aproximando a nosotros. Jenny quiso volver la cabeza, pero yo se la sujeté. De pronto, el hombre se detuvo y quedó inmóvil. Seguramente había visto la blusa de Jenny. Oímos un chasquido y una luz amarillenta nos iluminó. No era muy intensa, pero sí lo suficiente para vernos. No me había engañado. Era el hombre que se paraba bajo el toldo. ¿Pero de qué me servía eso ahora? Esos largos brazos, los ojos saltones. El tipo sonrió y dijo: «Así que mientras me ausenté, ha venido un muchachito. Y no habéis podido escapar». El individuo subió otro escalón. «No me gustan los pequeños. Pero ya que te has tomado la molestia de venir, tendré que hacer la fosa un poco más grande». Yo quise sacar el pie de su incómoda posición y al mismo tiempo alejarme lo más posible de aquel monstruo. Jenny estaba hecha un ovillo a mi lado. Haciendo de tripas corazón, le conminé: «Váyase. Déjenos en paz. Váyase». El hombre se acercó más y ya se inclinaba sobre nosotros cuando grité: «¡Papá! ¡Ven pronto! ¡Papá!». «Sí, llama a tu papaíto», dijo alargando uno de esos largos brazos como para tirar de la blusa de Jenny. «Llama a tu papaíto. Te encontrará cortado en pedazos. Le mandaré por correo un trozo de tu oreja». Yo ya no sabía lo que hacía. Le propiné un puntapié con la pierna que tenía libre, mientras sostenía a Jenny en los brazos. El golpe lo alcanzó de lleno en el estómago de forma inesperada para él. Lanzó una exclamación: «¡Ay!». La pelea continuó. La escalera crujía produciendo ruidos como fuegos de artificios o una andanada de cañones. En esto, el hombre resbaló y cayó rodando por la escalera, levantando una nube de polvo. Cuando por fin pude ver algo, observé que a la escalera le faltaba un buen tramo, aunque no muy grande, como para no poder saltarlo. La baranda estaba colgando, y lo mejor de todo era que mi pie estaba libre al fin. El hombre yacía al pie de lo que había sido la escalera, pero no parecía muy mal herido, ya que estaba tratando de incorporarse. Buscó algo apresuradamente en los bolsillos, y en una mano apareció un objeto brillante. «¡Pronto, Jenny! ¡Mi pie ya está libre!», le grité, y los dos subimos rápidamente a gatas. Nos metimos en la habitación en que había estado Jenny y cerramos la puerta. El hombre tenía que subir despacio para que la escalera no se derrumbara, así que tuvimos tiempo de buscar cosas pesadas con que atrancar la puerta. Desgraciadamente, no había nada que pesara mucho. Solo encontramos 2 cajas vacías. No podíamos saltar por la ventana porque era muy alta, y Jenny se hubiera lastimado. Yo mismo me habría roto un brazo en la intentona. Por lo demás, el hombre no hubiera tenido más que salir para dar con nosotros, antes de que hubiéramos tenido tiempo de ocultarnos. Tomando las 2 cajas, las pusimos una sobre otra y nosotros nos apoyamos en ellas para hacer peso. Podíamos oír al hombre subiendo con cautela, mientras juraba y nos maldecía. Pasado un momento, percibimos cómo su ropa rozaba la fina pared que nos separaba. Al llegar arriba soltó una carcajada escalofriante y empezó a empujar la puerta. Esta cedió un poco, pero nosotros la soportábamos con todas nuestras fuerzas. Volvió a darle un empujón, pero esta vez no la pudimos cerrar del todo. Yo sentía su aliento. Tan cerca de nosotros estaba. ¿No deberíamos rezar?, me preguntó Jenny. Sí,
Sí, reza, le contesté yo, mientras seguía empujando. Jenny empezó a orar a mis espaldas. Si muriera antes de despertar, ruego a Dios que... El hombre empujó más fuerte y la puerta se abrió un poco más. Ya no me era posible seguir manteniéndola. Uno de los brazos de aquel monstruo pasó por la abertura, intentando atraparme. ¡Reza más fuerte! ¡Oh, Jenny, reza para que te oigan! ¡No puedo más! La voz de Jenny se elevó en un grito. ¡Si muriera antes de despertar! El último empujón fue el final de todo. Rodamos por el suelo. Jenny, yo, las cajas, la puerta. Esto nos dio un momento de alivio, porque el hombre fue a parar al centro de la habitación y perdió un instante antes de incorporarse. Yo le lancé una de las cajas y Jenny y yo nos separamos, huyendo cada uno por un lado. Él la siguió, blandiendo el cuchillo. Yo me iba para el vestíbulo, pero tuve que volverme. Jenny se había equivocado y el hombre la tenía acorralada. Lo único que hacía la pobre era correr de un lado para otro frente a las ventanas. El tipo brincaba de un sitio a otro con el cuchillo en la mano. Jenny y yo gritábamos como locos. Aquella casa, tan tranquila unos momentos antes, parecía ahora un manicomio. Tomando una de las cajas, se la lancé con todas mis fuerzas. Le dio en la nuca. Por un momento se quedó como atontado, pero la caja no pesaba mucho, ya que estaba vacía. Se volvió hacia mí, furioso. «Dentro de un minuto me ocuparé de ti», me gritó. Al decir esto, manoteó queriéndome atrapar como si yo fuera un mosquito. Con el dorso de la mano alcanzó a pegarme en la cabeza. A consecuencia del golpe fui a parar contra la pared. Vi un cometa con una cola muy larga en el momento en que me caí al suelo. Lo único que alcancé a ver fue al hombre en el momento en que le cubría la cabeza a Jenny con uno de los sacos que habíamos visto antes. El cometa se fue haciendo cada vez más brillante, hasta que pareció dividirse en varios. Pero esta vez los veía por la abertura de la puerta. Después vi unos hombres que llevaban unas linternas como las que usa mi padre, y hasta me pareció que uno de ellos era él. Pero no. No podía ser. Sin duda el golpe me hacía desvariar. Cerré los ojos y creí haberme dormido unos minutos, lo que me impidió salvar a Jenny. Cuando desperté, me pareció que estaba flotando entre el suelo y el techo. Lo mismo le sucedía a Jenny. Me pareció que los dos nos balanceábamos en el aire. Pensé que estábamos muertos y convertidos en ángeles. La realidad era otra. Un hombre tenía en los brazos a Jenny y otro me tenía a mí. «Cuidado con las escaleras», dijo uno de ellos. Ninguno de los que venía era mi padre. De pronto, lo vi blandiendo un cuchillo en la mano, mientras uno que estaba con él trataba de sujetarlo. Mi padre decía: «Qué lástima no haber llegado antes. Sin testigos presenciales, no lo hubiera dejado vivo. Pero que me cuelguen si lo traslado a la comisaría consciente». A Jenny y a mí nos llevaron al médico en cuanto llegamos a la ciudad. Dijo que estábamos bien, solo que, durante un tiempo, tendríamos pesadillas. Yo me pregunté cómo sabía de antemano qué clase de sueños tendríamos. Cuando volvimos a casa le pregunté a mi padre: «Papá, me he portado bien, ¿verdad? Como un verdadero policía». Mi padre se sacó la insignia y me la prendió en el pijama. «Pareces un inspector», fue todo lo que me contestó. Casi me olvido de decir una cosa. A Jenny ya no le gustan los caramelos.